Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a realizar los test correspondientes a la clase de la semana. Para comenzar, realizaremos el test de neurodinámica del miembro superior. El primer test que vamos a realizar es el test para evaluar el nervio mediano. Este test tiene como finalidad hallar el origen del dolor del paciente, ya sea neural o musculoesquelético. Para esto le pediremos a nuestro paciente que se coloque en la camilla en decúbito supino y no debe tener ningún apoyo de almohada o cojín, tanto en cabeza, miembro superior o miembro inferior. Entonces, vamos a hacer una ligera abducción de brazo de nuestro paciente con el menor espacio posible. Codo en 90 grados y lo vamos a apoyar sobre nuestra cadera. Lo siguiente que vamos a realizar es la maniobra de pistola, donde vamos a coger los 4 últimos dedos del paciente de la mano a evaluar con los 3 últimos dedos de nuestra mano. El dedo índice va a estirar al dedo pulgar y el dedo pulgar de nuestra mano va a ir sobre el borde cubital de la mano del paciente. De esta manera, con la otra mano fijamos el hombro y la escápula del paciente para poder realizar el movimiento. El primer paso que vamos a hacer es una abducción de 90 a 100 grados de brazo del paciente, ¿sí? Con apoyo de nuestra pierna. Luego vamos a hacer una rotación externa y al mismo tiempo vamos a hacer una extensión de muñeca y extensión de dedos. Recordando que el dedo índice tiene que mantener estirado lo mayor que pueda al dedo pulgar del paciente. En esta posición vamos a hacer el último movimiento, que es la extensión de codo, ¿sí? La extensión de codo puede llegar a su máximo rango, pero si el paciente a mitad del movimiento se queda o manifiesta dolor, lo podemos dejar ahí. Al terminar todos estos movimientos nos damos cuenta que el paciente tiene que conservar los movimientos anteriores que ya hemos venido realizando. Para confirmar que este test es positivo, le pediremos al paciente que haga una inclinación de cabeza sobre el lado contrario. Hace una inclinación de cabeza del lado contrario. Si el paciente refiere dolor neural, como por ejemplo hormigueo, ardor o quemazón, estaría dando positivo al test de nervio mediano. De igual manera, para confirmar, le pedimos al paciente que incline la cabeza sobre el mismo lado del brazo a evaluar. Si al hacer ese movimiento el paciente reduce su dolor, entonces también estaríamos frente a un hallazgo positivo para el test de nervio mediano sobre dolor neural. El siguiente test es para neurodinámica del miembro inferior. En este caso vamos a realizar el test de SLUM o desplome, que es para descartar radiculopatía lumbar. Para esto nuestro paciente se encontrará en posición sedente sobre la camilla y nosotros al lado del paciente. Le pediremos que lleve los brazos hacia atrás y haga una flexión de columna a manera de desplome, haciendo una flexión máxima de columna dorsal. Luego, para poner mayor presión, vamos a colocar nuestras manos sobre el hombro del paciente, haciendo una presión sobre la columna. Con nuestro pie, con nuestra pierna, vamos a extender la rodilla del paciente de manera pasiva y vamos a realizar una flexión dorsal del pie del paciente. Con nuestra otra mano haremos una presión para una flexión cervical, ¿sí? En esta posición. Si el paciente manifiesta el dolor o el dolor aumenta a medida del movimiento, quiere decir que estamos frente a un hallazgo positivo para radiculopatía lumbar. Si al regresar y soltar la cabeza, ¿sí? Soltar la zona cervical, el dolor va disminuyendo, estaríamos confirmando el positivo para radiculopatía lumbar. Continuando con las evaluaciones, vamos a pasar a evaluar el sacro. El primer test que vamos a realizar es el test de Gainsleigh. Este test consiste en que el paciente se coloque al borde de la camilla,
en decúbito supino con las rodillas flexionadas, como lo vemos aquí. Lo que vamos a hacer es repetir con el movimiento la sintomatología del paciente de la siguiente manera. Vamos a flexionar una cadera junto con la rodilla y con la otra vamos a extender la cadera opuesta a evaluar. Entonces, vamos a realizar una sobrepresión repetidamente hasta reproducir la sintomatología del paciente. De igual manera, del lado contrario, flexionando la cadera y la rodilla del paciente y extendiendo el lado opuesto. Vamos a realizar las sobrepresiones hasta reproducir los síntomas del paciente. El siguiente test para sacro que vamos a realizar es el test de compresión. Para esto, nuestro paciente se tiene que colocar en decúbito lateral sobre la camilla, con una rodilla flexionada, la que va a estar apoyada sobre la camilla, y la otra extendida, que vendría a ser de la pierna que vamos a evaluar, del lado que vamos a evaluar. Lo que vamos a hacer es cruzar nuestras manos, apoyándolo sobre el ilíaco, ¿sí? Y vamos a realizar una compresión hacia caudal de la camilla por 30 segundos. Durante este tiempo, el paciente tiene que reproducir el dolor. Si es así, estaríamos dando un hallazgo positivo al test. Si al pasar los 30 segundos el paciente no manifiesta dolor, podríamos hacer pequeñas oscilaciones o compresiones de igual manera hacia el caudal para confirmar si el hallazgo es positivo o negativo. Si el dolor se reproduce, entonces estaríamos frente a un hallazgo positivo. El siguiente y último test para evaluar el sacro es el test de Sacral Thrust. Para realizar este test, nuestro paciente debe de colocarse en decúbito prono sobre nuestra camilla y nosotros vamos a ubicar el segmento S2 y S3 de nuestro paciente, del sacro del paciente, ¿sí? Y vamos a apoyar el talón de nuestra mano sobre esa zona, el hueso pisiforme para ser más claros, y con la otra mano vamos a apoyarnos encima y vamos a realizar compresiones sobre la zona de manera repetitiva. De esta manera estaríamos tratando de reproducir el dolor del paciente. Si el paciente manifiesta dolor al hacer las compresiones, estaríamos frente a un hallazgo positivo para este test. Continuando con las evaluaciones, pasaremos al segmento de tobillo y pie. Para esto, como primer test, vamos a realizar el test de tensión del flexor del primer dedo del pie. A continuación, mi paciente se va a colocar en decúbito supino sobre la camilla, con los pies al borde de la camilla y nosotros sedente en el borde del pie donde vamos a evaluar. Lo que vamos a hacer es coger el pie del paciente, ¿sí? Y con la mano más lateral vamos a llevar el calcáneo en una eversión. En lo que está aquí hacemos una eversión, ¿sí? Con apoyo de nuestro dedo pulgar para mantener la posición. Con la mano más medial vamos a coger con nuestro dedo pulgar al primer metatarsiano del pie del paciente, llevándolo hacia una flexión dorsal. Como siguiente, nuestro dedo índice va a realizar una extensión sobre el primer dedo del pie. Finalmente, conllevando a esta posición. Si al realizar esta maniobra nosotros sentimos que el paciente pone resistencia o hallamos una limitación del movimiento, quiere decir que podría haber una hiperactividad del flexor del primer dedo del pie. ¿Qué va a conllevar esto? Que el paciente haga una flexión del dedo gordo del pie
con una abducción y un segundo dedo en sobreposición del primer dedo del pie.